a todos, en el siguiente video vamos a estar hablando de distancia focal, vamos a recordar un poco el término de círculos de confusión y bueno, al final vamos a tener unos ejemplos prácticos de cómo la distancia focal se pone de manifiesto, cómo la luz hace ese desvío una vez que entra dentro de una óptica y converge en un punto. O sea, diciendo que todos nuestros objetivos fotográficos están compuestos por lentes que permiten que la luz converja o diverja una vez que entra paralelo a nuestro lente, a la superficie o a ese medio. Nos vamos a estar refiriendo en primer lugar a este tipo de lentes. Las lentes, en este caso es una lente biconvexa, cuya función es concentrar la luz. Pues aquí vemos que si ustedes se fijan es completamente esférica y eso va a hacer que la luz que tenga que entrar de manera no perpendicular a su superficie pues va a experimentar una desviación mayor por refracción. Sin embargo, la luz que va a entrar más al centro de esa lente, donde va a estar más recta y no va a estar de manera inclinada su posición de entrada, pues va a experimentar menos desviación. En este caso, la luz no va a experimentar esa desviación. Fíjense que va a haber un punto, va a haber una zona dentro del lente donde él no va a desviarse hacia ni arriba ni abajo, y en ese punto nosotros vamos a marcar un eje imaginario que vamos a denominar centro óptico de la lente o eje óptico de la lente. Repitiendo, el eje óptico de la lente entonces va a ser el punto donde los rayos paralelos que entran a una lente no van a experimentar ninguna desviación, distinto a lo que sí van a experimentar los rayos que no entren de manera recta a esa lente esférica. Si nos fijamos, fíjense que la luz converge en un punto. Ese punto, cuando hablamos de círculos de confusión, nos referíamos a qué tamaño debía tener ese punto para percibirlo nosotros como un punto y no como un círculo. Esto es una manera un poco de ilustrarle, recordarle lo que vimos en el otro video. Nosotros tenemos que en este punto converge todos esos haces de luces paralelos que llegan a nuestro lente. Si ellos convergen en este punto, pues nosotros donde no tenemos esa convergencia, tenemos entonces círculos que mientras más grandes sean esos círculos, pues los vamos a interpretar como más desenfoque. Cuando hablemos de profundidad de campo, este término y esta aplicación vamos a retomarla un poco porque del tamaño de estos círculos con respecto a ese punto va a depender la profundidad de campo y cómo percibimos el desenfoque por delante y por detrás de este punto, que en este caso corresponde a nuestro sujeto enfocado en una escena. A este punto vamos a llamarlo entonces plano focal, porque es en ese lugar donde vamos a colocar nuestro sensor, nuestra superficie fotosensible para recoger la luz. La distancia que va a haber de ese punto a nuestro centro óptico es lo que vamos a llamar distancia focal, o sea, la distancia que hay entre el centro óptico de la lente y el plano focal en este caso. ¿Qué va a afectar el valor de la distancia focal en una óptica? Pues la distancia focal va a afectar directamente al ángulo de visión. Mientras mayor sea el valor de distancia focal que tengamos en una óptica, vamos a tener un acercamiento mayor, una ampliación mayor de la escena y vamos a tener los teleobjetivos, lentes de distancia focales largos para acercar a aquellos que nos queda bien lejos. Por el contrario, valores de distancia focal pequeños son los que nos van a permitir tener ángulos de visión amplios, los llamados grandes angulares o angulares como comúnmente se conoce. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico con luz, con ópticas reales, cómo se comporta la luz, cómo se produce esta desviación y cómo se produce, por ejemplo, el proceso de enfoque, cómo enfocamos, cómo movemos este punto hacia adelante o hacia atrás buscando ese enfoque que es el que necesitamos a la hora de hacer una foto o un video. A continuación les voy a mostrar una lente, fíjense como la que tuvimos en el ejemplo, tenemos una óptica en este caso biconvexa, en este otro ejemplo tenemos una óptica bicóncava y vamos a ver qué pasa cuando utilizamos una y otra una vez que hacemos pasar la luz a través de ellos. Si hacemos pasar un haz de luz solamente a través de esa óptica, que lo que hace es hacer que la luz no se concentre, sino todo lo contrario, que diverja de su trayectoria, pues fíjense cómo ella experimenta dentro de esa óptica que tiene una densidad diferente, es plástica en este caso, pues ese medio le va a ofrecer resistencia a la velocidad en la que viene viajando la luz y va a hacer que ella se desvíe a la salida. Si agregamos otro rayo, fíjense cómo también va a experimentar una desviación. Aquí tenemos un tercer rayo. Si ustedes se fijan, el rayo del centro no está pasando por el punto que debería pasar, que estuviera alineado, coincidiendo con el ejemplo, o sea, el centro óptico, aquellos rayos que no se desvían una vez que entran, fíjense que nosotros los vamos a colocar y en el centro, fíjense que él entra en esta posición y sigue en esa posición, no se desvía, no experimenta desviación ninguna, ya que en esa zona
La esfericidad es prácticamente cero, es lo más perpendicular que está entrando a la óptica. En estos casos no, en estos casos está entrando de manera inclinada y pues precisamente por eso tenemos esa desviación. Veamos ahora qué pasa con los otros tipos de lentes. Por ejemplo, veamos ahora esta lente que es biconvexa. Fíjense que en este caso el haz de luz ahora está convergiendo hacia un punto. Si yo lo muevo, yo puedo colocar ese rayo de luz donde yo quiera, agregando más rayos de luz. La idea es que ellos converjan en ese punto. Y mientras más pequeño, pues más la vamos a percibir nosotros como un punto. Y por ejemplo, aquí tenemos el punto de convergencia de los haces de luces, como le explicaba, que entra paralela a nuestra lente. Fíjense que en este caso podríamos decir que el centro óptico de la lente se ubica sobre esta zona, ya que es en esta zona donde no experimenta desviación ninguna, hasta el plano focal, que en este caso va a ser ese punto. Y va a ser un punto en la medida que lo percibamos como tal, porque si lo percibimos como un círculo, pues estaríamos hablando de desenfoque y ya no lo estaríamos viendo lo más nítido que queremos. Yo voy a colocar delante de este lente biconvexo, voy a colocar esta óptica que es bicóncava, y ustedes fíjense que en este caso la luz ya no va a converger en ese punto, la luz está convergiendo mucho más adelante, y esa es la herramienta que tienen los fabricantes de lentes para colocar el centro, el foco o la zona nítida o donde van a converger esos rayos donde ellos desean. Todos nuestros objetivos están formados por elementos, muchos grupos de lentes que lo que están haciendo es tratar de llevar más lejos o más cerca esa luz convergente a nuestro sensor. Si ustedes se fijan, la distancia focal en este lente estaría correspondiendo a un angular. Fíjense qué pequeño es la distancia focal que hay. Sin embargo, agregando esta óptica, fíjense cómo agregamos más distancia y el punto de convergencia ahora queda mucho más lejos de donde estaba. En este caso tendríamos un teleobjetivo. Si en este caso lo colocamos delante, tenemos el mismo efecto y se aleja muchísimo más. Fíjense que este cono ahora es más delgado si lo colocamos aquí, ¿sí? Pues cuando hablemos de profundidad de campo, imagínense que el punto de enfoque ahora, el punto de convergencia que íbamos a tener aquí, observen el ancho que forman este cono. Y acuérdense que si teníamos un punto, y estos eran círculos, fíjense el tamaño de los círculos que pueden tener a esta distancia. Pero por ejemplo, observemos qué pasa si yo coloco la lente en el lado opuesto. Fíjense que en este caso, ese cono se va a hacer mucho más delgado. Y eso nos va a decir que en este caso, los círculos de confusiones aquí pueden ser más pequeños, o sea, vamos a tener más nitidez que en el caso anterior. De eso se trata la profundidad de campo. ¿Cuán pequeño yo hago ese cono para percibirlo como un punto y no como círculos? Mediante la colocación de un lente u otro delante, uno detrás, un grupo de lentes. Esa opción que dan los fabricantes, que lo incluyen en sus lentes, es que nosotros podemos manejar la profundidad de campo en nuestra escena. Esperamos que con este video hayan entendido un poco más la convergencia de los lentes, cómo convergen, divergen, cómo en un punto es donde necesitamos que todos los haces lleguen, y con esto pues poder utilizarlo de manera creativa en la selección de un ángulo de visión u otro en función de las necesidades que tenemos en nuestras fotos.